una pertinaz lluvia cae sobre el que entonces era el pequeño pueblo de Malasaña. Remigio González corre a guarecerse bajo el alero de una de las casas contiguas al cementerio. A los pocos minutos de estar ahí, ve algo terrorífico. A lo largo de la cerca perimetral de hierro forjado del antiguo cementerio, dos figuras fantasmales se pasean por los estrechos caminos entre las tumbas. El inesperado resplandor de un rayo le permite identificar sin dudas a uno de ellos. Era don Garmendia. El otro personaje, alto, de cara maléfica, orejas puntiagudas y patas de carnero, no puede ser otro más que el propio Satanás. Aquel aterrado hombre corrió con todas sus fuerzas las más de 8 cuadras que separaban al cementerio de lo que entonces era el centro del pueblo. Don Garmendia había sido un inmigrante del que solo se sabía que había llegado a Malasaña sin un centavo, pero con un inmenso deseo de hacer fortuna, cosa que no se le hizo difícil, pues al poco tiempo ya era el hombre más rico del pueblo y poseedor de las mejores propiedades. Como no se le conocía oficio alguno, los más supersticiosos habitantes del pueblo atribuyeron su fortuna a un pacto con Satanás, donde intercambió su alma por 7 años de buena suerte. Al poco tiempo de la muerte de don Garmendia, ya empezaron los rumores de que su espíritu merodeaba por el cementerio del brazo del demonio, sobre todo en las noches oscuras y de tormenta. Aunque esa no era la única leyenda de apariciones y fenómenos inexplicables en el antiguo cementerio, que fuera fundado a finales del siglo XIX para enterrar a los muertos de una peste que azotó la capital y cuyo cementerio ya no daba abasto para la cantidad de víctimas. Así se fundó el cementerio, y alrededor de él fue creciendo de manera desordenada la pequeña ciudad de Malasaña. Fue justo ese desorden el que hizo que el cementerio quedara en el centro de la ciudad, junto con la casa de gobierno y los principales comercios, excepto por las 2 cuadras que hacían frente con la entrada del Camposanto. Allí, quién sabe por qué capricho, se instalaron una serie de bares, lupanares y toda clase de casas de mala muerte, dando así aún más vida a las leyendas del Camposanto, pues cada borrachín que salía de alguno de esos lugares terminaba contando, fuera cierto o no, que había visto un fantasma. Así se llenó Malasaña de leyendas, aunque llama la atención una de ellas en especial, debido a la gran cantidad de personas que fueron testigos del hecho. 2 marineros, cuyo barco estaba atracado en el muelle de carga del puerto de Pinar de la Costa, a pocos kilómetros de Malasaña, decidieron salir de juerga. Después de mucho andar, fueron a parar a uno de los tantos bares que había frente al cementerio. Bebieron hasta emborracharse. De allí fueron sacados por escandalosos, ya pasada la medianoche. Decidieron continuar su juerga en la calle. Compraron una botella de ron en una de las tantas ventas clandestinas de la zona y se instalaron en una esquina a seguir bebiendo. Su diversión fue interrumpida por un sonido fúnebre que provenía de algún lugar calle arriba. En aquella pequeña ciudad no era de extrañar que cualquier cosa que sucediera después de las 9 de la noche se convirtiera en un acontecimiento. Por eso no es raro que una considerable cantidad de borrachos que a esa zona colmaban los bares se asomaran a las puertas para averiguar de qué se trataba aquel sonido lúgubre. Nada los preparó para la horrible visión que estaban por tener. Una procesión que parecía haber salido del propio Averno. Instantáneamente sobrios y con miradas desorbitadas, los 2 marineros y la decena de hombres quedaron paralizados, mientras frente a ellos desfilaba una hilera de esqueletos. En sus descarnadas manos llevaban unas gruesas velas, cuyas llamas fantasmagóricas no tenían nada que ver con la luz que emiten una vela normal. Al andar, sus huesos emitían un sonido que atormentaba a quien los escuchaba. A ello se unía el sonido de cientos de lastimeros lamentos que resonaban al compás de una marcha triste. No es de extrañar que alguno de los testigos se desmayara debido a la impresión. El desfile macabro, que parecía no terminar nunca,
causó el mismo efecto en los marineros, quienes después dijeron a otras personas que todo eso lo presenciaron hasta casi el amanecer, cuando fueron trasladados por gente bondadosa a una casa donde se les dio cobijo. Luego dirían: esperamos que una vez embarcados y con el paso del tiempo que todo lo pone en su lugar, podamos olvidar este terrible y aterrador suceso. Su versión coincidió con la de otra decena de testigos que definieron el hecho de la misma manera. Aunque con el paso del tiempo y convertido en leyenda urbana, muchos lo califican hoy en día de invento de las calenturientas mentes ignorantes de aquella época.